Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes, la música, no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Star Wars. Skywalker capítulo 77. Finalmente había pasado otro año y si Anakin echara un vistazo a la fecha, sería el 7º año de la gran resincronización o, pensando en ello desde su conocimiento futuro, se conocería como 28 ABI. Era el año en que se celebrarían las elecciones al Senado para elegir al próximo canciller supremo, pero todos sabemos que solo habría un candidato. Este fue también el año en que Barriss Offee, una joven Jedi, podría completar las pruebas de iniciación para convertirse en Padawan y obtener su propio maestro. También es el año en que la reina Amidala, también conocida como Padmé Naberrie, dejaría su cargo. Al renunciar, Padmé pudo escapar de este tratado de compromiso y debido a los retrasos dentro de la República y los Jedi aún estaban en contra de esto, no se llevó a cabo. Eso no significaba que Padmé estuviera en contra de Anakin en particular, sino que estaba en contra de la decisión que se le habría impuesto. Él también estaba molesto, aunque solo fuera un poco porque también estaban tratando de obligarlo, pero ahora ni él ni Padmé tendrían que preocuparse más por el tratado. Anakin se encontraba actualmente dentro de su sala de entrenamiento, como en realidad podía llamarlo así en este momento, y Barriss, Ahsoka y Aayla vendrían aquí con frecuencia. «Annie, ¿crees que lo haría bien?», le preguntó Barriss. Todas las chicas se habían acostumbrado a usar su apodo en el que todos parecían estar de acuerdo, no era como si pudieran saber que era originalmente de su madre. Sin embargo, dado como la fuerza funciona de maneras misteriosas, parece que eso pudo haber influido ligeramente en su uso. Pero eso es solo una teoría, ¿por qué la fuerza haría eso? O podría ser que uno de ellos de alguna manera hizo una investigación básica sobre él y decidió intentar tener más intimidad con él, lo que resultó en que todos lo usaran. Hazlo bien, ¿con qué exactamente? Anakin sabía a qué se refería, pero decidió convencerla de lo que estaba hablando. Ya sabes, pasar las pruebas. Barriss continuó mientras miraba a Anakin con cierta mirada que podría ser lo que se llamaba los ojos de cachorrito. Creo que te irá bien. Anakin sabe que ella quería más de él, pero nuevamente no dijo nada al respecto. Después de unos segundos de mirar fijamente, Barriss decide preguntar qué tiene en mente, pero de una manera mucho más sutil. He oído que no vas a contratar ningún aprendiz y no deseas hacerlo por un tiempo, ¿sí? Eso es correcto. Él responde sabiendo a dónde iba esto. Bueno, me preguntaba si has cambiado de opinión o no. Barriss dijo todavía sin decir completamente lo que quería. No sé. Anakin respondió con una respuesta vaga y un tono un tanto misterioso. Haciendo acopio de valor, finalmente pregunta Barriss. ¿Puede ser mi maestro? Ella suelta algo de vergüenza. ¿Pedirle a alguien que sea tu maestro? Estoy seguro de que los Jedi no permitirían tal favoritismo. Anakin le dijo a Barriss, pero en realidad no quiso decir lo que decía y solo estaba poniendo a prueba su determinación. Por supuesto. Serías un gran maestro, ¿no me has enseñado mucho ya? Barriss respondió esquivando su comentario sobre los Jedi. Tararea un poco antes de decir. Podría tomarte como mi aprendiz, pero si deseas hacerlo, solo pasará un tiempo antes de que quiera que te gradúes debajo de mí. Anakin luego continúa. No puedo permitir que mi aprendiz no se vuelva excelente y lo haga lentamente. Haré cualquier cosa por ti. Me refiero a esta oportunidad. Barriss cubre rápidamente su desliz. Hay otras cosas a considerar también, como cómo te dirigirás a mí. Si bien seguiríamos siendo amigos y todo eso, al convertirnos en tu maestro la relación entre nosotros cambiaría. Anakin continuó. ¿Estás bien con esto? Sí. Barriss estaba firme en su creencia de que no habría nadie más que pudiera enseñarle. Lo había estado haciendo durante los últimos años, ayudándola en las áreas en las que quería progresar y ayudándola a desarrollar sus fortalezas e incluso compensar sus debilidades. No hay nadie más a quien quisiera. Barriss le dice a Anakin. Creo que te estás adelantando un poco, ¿no tienes algo más que hacer primero? Anakin dice que aún no ha dado su respuesta. ¿Qué es eso? Ella frunce el ceño. Para completar tus pruebas, por supuesto. Suministros de Anakin. Exclamando ella responde. Por supuesto. Lo olvidé, no te preocupes, por lo que he visto podrás pasarlos fácilmente. Deja que la fuerza te guíe también a la hora de fabricar tu sable, solo un pequeño consejo para cuando comiences la construcción de tu sable de luz. Anakin dice mientras siente que ha terminado el día dentro de la sala de entrenamiento. Después de haber emprendido esa misión para su nueva nave, con el nacimiento y desarrollo de Javita, Anakin tuvo que tomarse un poco de tiempo para asegurarse de que no hiciera ninguna locura.
Afortunadamente, Javita fue muy ingeniosa cuando se metió en situaciones que podrían haberla llevado a su descubrimiento. Cuando regresó al consejo para explicar su versión de la historia de por qué se había quedado atrás, estuvieron de acuerdo. Teniendo en cuenta que ellos también estaban interesados en ir allí, parecería que algunos de los miembros querían un barco como ese. Simplemente les explicó que todas esas naves habían muerto debido a un ataque contra el planeta que resultó en la muerte de las naves vivientes. Le dieron un tiempo libre antes de enviarlo a otra misión. Sin embargo, le preguntaron qué había sucedido con su nave y cómo había regresado. Él respondió que la nave viviente hecha para él nació y tenía suficiente energía para llevarlo a otro planeta antes de comprar un viaje de regreso a Coruscant. Explicó que por eso le tomó tanto tiempo. De todos modos, era un año nuevo y el consejo finalmente lo había llamado para participar en otra misión, una que lo llevaría por el camino hacia el descubrimiento de un holocron Sith. Anakin tendría que recuperar del planeta Koda y el antiguo holocron Sith del Rey Hadas. Esta vez Obi-Wan no se unió a él ya que la primera misión a la que fue enviado fue solo tranquilizar las dudas del consejo sobre sus capacidades. A pesar de que lo habían puesto a prueba y tuvo éxito, habían pensado que debido a que fue demasiado rápido para convertirse en caballero y solo había completado una misión como Padawan, otra misión con otra persona los ayudaría a estar seguros con su decisión. Esta vez, sin embargo, después de demostrar que no necesitaba la ayuda adicional, le habían asignado esta misión solo. Una vez que se dirigiera hacia este planeta y aterrizara, se encontraría con el loco historiador Sith, Mur Lundy, quien una vez había intentado reclamar el holocron Sith. Con Lundy acompañándolo, los dos descubrieron que el alumno de Lundy, Norval, un fanático del lado oscuro, había encontrado y tomado el holocron para sí mismo. Anakin, después de enfrentarse y matar al estudiante trastornado, pudo recuperar el holocron, solo para descubrir que su búsqueda para recuperarlo había cobrado un alto precio en el cuerpo de Lundy. Anakin decidió pasar parte de su tiempo durante los últimos momentos de la vida de Lundy a su lado, ya que el viejo profesor keniano expresó su arrepentimiento por su fanática búsqueda del holocron años atrás. Con el peligroso artefacto finalmente asegurado, Anakin debería haber devuelto el holocron al Alto Consejo Jedi para su custodia dentro de las bóvedas del Templo Jedi en Coruscant, pero no quiso. Se lo guardaría para sí mismo para descubrir a qué otras habilidades y poderes del lado oscuro podría acceder también. Hadas era a la vez un monarca y un dios para su pueblo, y durante el final de su reinado, Hadas recibió el título de Sitari, el ser perfecto, que le otorgó la fuerza según la leyenda. Hadas, un combatiente feroz y un gobernante respetado, aunque inflexible, todavía era temido milenios después de su muerte. Se aprovechó de los tímidos, esclavizó a los que consideraba tontos, ejecutó a los idealistas y se burló mucho de los débiles. Su esencia, registrada en un holocron, se negaría a transmitir sus enseñanzas a cualquiera que no considerara digno. Anakin seguramente aprovecharía este hecho y se aseguraría de que la conciencia especial que queda en este holocron renunciara a toda su información. Sin embargo, no podía hacer esto mediante fuerza contundente y tendría que jugar bien sus cartas. Aunque su holocron era generalmente reacio a transmitir instrucciones, tenía el extraordinario poder de afectar las mentes de las personas en su presencia cuando se activaba. Anakin tenía la intención de aprender todo lo que pudiera y lo hizo, lo que le permitió finalmente perfeccionar su técnica de lectura de la mente. Bueno, se perfeccionó porque no dañaría las mentes de aquellos de quienes leía sus recuerdos, lo que significa que funcionaría en personas que no eran sensibles a la fuerza. Ahora puede leer los recuerdos de las personas sin perturbarlas. Sin embargo, a los sensibles a la fuerza les llevaría algún tiempo acostumbrarse. Otra cosa que aprendería de ese holocron fue la manipulación de las emociones, que él mismo ya había desarrollado, pero parece que el holocron tenía alguna información propia relacionada con tal habilidad. Teniendo en cuenta que el holocron en sí podría afectar la mente de las personas cuando se activa, tendría sentido que Anakin finalmente tuviera una manera de avanzar en este rasgo. También se sabía que el Rey Hada era bastante imponente físicamente, pero los aspectos del combate no le importaban a Anakin, sabiendo que podía recrear perfectamente cualquier estilo que estuviera usando. Su efectividad era limitada porque Hada tenía más un estilo de fuerza bruta que un refinamiento de la habilidad. De todos modos, he estado fuera del templo por un tiempo. Anakin pensó para sí mismo mientras estaba listo para regresar con Javita. Se había tomado algo de tiempo para digerir y refinar sus propias habilidades después de acceder al holocron Sith.
Se quedaría con esto y lo colocaría en su propio instituto de entrenamiento sensible a la fuerza en el futuro junto con cualquier otro holocrón que encuentre. Anakin sintió firmemente que Javita no quería que él estuviera en ningún otro barco que no fuera ella, y él obedeció de inmediato dado que ella era mucho más capaz que cualquier otro barco. Podía acceder a la fuerza misma y usarla, ¿qué más necesitaba agregar? Volvamos a Coruscant, Anakin le dijo mentalmente a Javita. De acuerdo. Javita siempre estuvo emocionada de ser conducida por Anakin, no es que él necesitara ser piloto porque ella era completamente capaz de hacerlo ella misma. Fue solo por el vínculo entre los dos, que era mucho mejor para ella conectarse con él ya que originalmente su calificación hiperespacial sería un máximo de 0,4, que era bastante alto. Sin embargo, con Anakin sería aún más rápido alcanzando la calificación de 0,1. Esto solo era posible gracias al campo de energía conocido como fuerza. De lo contrario, Anakin solo podría pilotearla a un máximo de 0,4. De vuelta en Coruscant. Después de haber llegado a Coruscant, Anakin explicó al consejo que el holocrón Sith fue destruido en el proceso de intentar recuperarlo. Les habló de Lundi y de cómo había muerto, junto con el estudiante que había intentado apoderarse del antiguo artefacto Sith. Le molestaba tener que informarles continuamente sobre las cosas, pero así era como funcionaba la estructura jerárquica dentro de los Jedi. De hecho, así era también en todas partes y en general siempre había sido así. Supongo que todavía no me he acostumbrado a estar bajo el mando de otra persona. Anakin pensó para sí mismo. Tampoco cree que alguna vez se acostumbre a ello. Por ahora, Anakin tendría que asumir sus deberes como maestro suplente una vez más hasta que reciba otra misión, pero eso estaba perfectamente bien para él. Los niños aprendían mucho de él y él empezaba a disfrutar cada vez más del papel de profesor. Algunas de las cosas que les había estado enseñando a lo largo de los años los colocarían en un camino mejor que el que habían tomado originalmente. Cuando se trataba de emociones, les permitía buscarlo en busca de ayuda. Algo así como convertirse en una especie de padre. Es irónico que su otra personalidad como Vader también significara padre. El papel de un padre era asegurarse de que sus hijos crecieran bien y se adaptaran al mundo, a la galaxia, pero eso no significaba que fuera fácil. Puede que no sea el trabajo más difícil de hacer, pero estos niños solo tenían otros Jedi a quienes admirar y Anakin decidió darles otra figura. Él mismo. Por supuesto que no quería que nadie estuviera a la altura de las expectativas del elegido, pero sí que supieran que a pesar de que es aclamado como tal, también enfrenta problemas y penurias. Se tomaron en serio sus palabras dado que la mayoría de los jóvenes dentro del templo lo idolatraban por completo. Dado que los quería en su nueva orden u organización de individuos sensibles a la fuerza en el futuro, fue un gran comienzo para su conversión. No quiere que se le unan individuos inestables y quiere gente que esté mentalmente en el estado de ánimo adecuado. También les había estado enseñando en secreto sobre el código gris de la fuerza. ¿Por qué? Cuando esto podría llevar a que lo reprendieran, porque los niños lo tenían en tan alta estima que nunca se lo dirían a nadie más que a aquellos que lo sabían. Todo va según el plan. Anakin pensó para sí mismo. Es posible que pasen algunos años más antes de que se encuentren cambios importantes porque todavía son jóvenes y la mayoría de los que son mayores y son padawans no están realmente a su alcance. No podrá salvarlos a todos de su destino, pero salvará a aquellos que lo merecen. Un ejemplo es Plo Koon, mientras que algunos de los que deben morir serían Ki-Adi-Mundi. Star Wars. Skywalker capítulo 78. Había otra misión a la que enviarían a Anakin, pero parece que la línea de tiempo estaba un poco abarrotada porque se suponía que esto sucedería hace un año. Parecería que el efecto mariposa estaba empezando a ocurrir, pero no importaba demasiado dado que él mismo podía ver el futuro de todos los modos. Bueno, pudo ver múltiples variables que influirían en los eventos que sucederán. Cualquier decisión y acción que se tomara lo haría y cualquier diferencia con respecto a cómo ocurrirían normalmente los eventos dentro de sus recuerdos sería cada vez más diferente a medida que pasara el tiempo. La misión a Dayenor. Esta vez, Anakin emprendería otra misión en la que iría al planeta Dayenor para poder recolectar un antiguo holocrón Jedi de un sitio de excavación. Este sitio de excavación se llamó Excavación de Dayenor y al llegar a Dayenor, Anakin se encontró con una arqueóloga todruta llamada Clatrife. Se alegró de que él hubiera llegado para poder quitarle el holocrón debido a que estaba causando problemas. Explicó que los piratas locales querían apoderarse de él y que tuvo que contratar guardias locales para mantenerlos a raya. Anakin había viajado nuevamente aquí con Javita y también tenía algunos droides con él.
A algunos droides se les ordenó permanecer afuera para vigilar mientras él y Clatrife entraban a las instalaciones para obtener el holocrón. Después de entrar, tal como estaba planeado, sus droides notaron que los piratas habían llegado. Anakin y Clatrife salieron a recibirlos y les presentaron a los jinetes Kryder y a su líder Utso Shaku, quienes sabían que el holocrón era algo importante debido a que los extraterrestres querían obtenerlo. Anakin continuó afirmando que no quería ningún problema pero que estaba dispuesto a defenderse a sí mismo y a los demás si fuera necesario. Activó su sable de luz, tras lo cual Shaku ordenó a sus piratas que lo atacaran porque encontró que la espada láser era más valiosa que las cosas que desenterraron. Rápidamente desarmó a los piratas y rápidamente se dedicó a inutilizar e inmovilizar a sus oponentes. Con Shaku inconsciente y las armas de los piratas destruidas, se rindieron a él, lo que luego los encarcelaría. Anakin, habiendo recuperado lo que quería, lo que los Jedi querían, comenzó su viaje una vez más de regreso a Coruscant. No tenía necesidad de robar este holocrón para sí mismo ya que todo lo que había dentro del templo Jedi pasaría a ser suyo de todos modos y sería transportado a su propia orden en el futuro. La actual orden Jedi no durará mucho y, cuando se desmorone, Anakin tiene la intención de saquear todo lo que pueda del templo, los holocrones incluidos. Así que no había necesidad de mentir ni ocultar ningún holocrón Jedi con el que se encontrara, ya que básicamente todo lo que no tiene ahora será suyo en el futuro. Tiene paciencia pero no tanta como para esperar una eternidad. Tampoco había mucho más que hacer en Daenor, por lo que no había necesidad de extender su estadía más de lo necesario. Hay muchas más cosas de mucha más importancia para él en otros lugares. Más específicamente el desarrollo de Tatooine y el sistema en sí, planeaba expandir su región de influencia. Tarde o temprano tendría una gran región del espacio que se llamaría Espacio Skywalker, algo parecido al espacio UT. Tenía que considerar cuidadosamente su próximo objetivo, observando la ubicación, los recursos, la población, la cultura y el poder militar en comparación con el suyo para poder asumir el control con seguridad. También necesitaba inventar razones para hacerlo. La política también sigue siendo importante en este aspecto y él tendría que convertirse en una sombra bastante esquiva para superar este problema. Lo haría con su personaje Vader y qué mejor manera que usar un droide tal como lo había hecho antes para poder estar en dos lugares a la vez. Ahora es el momento de elegir un objetivo. Anakin pensó para sí mismo. Barris tenía muchas razones y una gran cantidad de sentimientos a la hora de convertirse en la primera aprendiz Padawan de Anakin. Entre ellos estaba cómo se sentía, pero en realidad había razones sólidas para su deseo, una de ellas era que él le había estado enseñando durante mucho tiempo. Mucho de lo que aprendió y de cómo se desarrolló fue el resultado de su propio esfuerzo y talento, pero Anakin jugó un papel vital para que ella pudiera lograrlo. Otra razón era la familiaridad, tenía un poco de miedo de conseguir un maestro que no fuera Anakin y que fuera malo o fuera en contra de lo que había aprendido hasta ahora. Anakin había hablado de que había muchos Jedi que no serían grandes maestros para los Padawans. La enseñanza no sería su fuerte. Nuevamente, otra razón es porque quería volverse más fuerte más rápido. Ella quería desarrollarse como Anakin, esperando que de alguna manera él tuviera algún tipo de secreto para crecer más rápido. Ella sabía que su desarrollo no era normal y debería haber sido el resultado de algo que tuviera que ver con la fuerza o mediante manipulación genética y biológica. De hecho, podría haber hecho ambas cosas, pero a ella nada de eso le importaba, aún así quería quedarse con él, considerando que incluso abandonaría la orden, de la que se supone es su hogar. Dice mucho sobre lo que ella estaba dispuesta a hacer por él. Dentro de la sala de entrenamiento personalizado, Barris se acercó a Anakin, quien recientemente había regresado de otra misión. ¿Y yo? Le preguntó a Anakin. ¿Sí? Anakin respondió. He decidido que si me aceptas, quiero convertirme en tu aprendiz. Barris se arma de valor y declara lo que quiere. ¿Y qué te ayudó a finalizar tu decisión? Anakin preguntó antes de responder a su declaración. Barris dio una respuesta suficiente. Por un lado, creo que me entrenarías lo mejor que puedas y también me entrenarías lo mejor que pueda. En segundo lugar, te conozco desde hace mucho tiempo y tú me conoces, lo que te facilita la planificación. ¿Cómo irá mi entrenamiento? Barris continuó. Mi tercera razón son los recursos a los que tienes acceso, por lo que pude ver, están por encima de los otros Jedi. Estoy excluyendo otras razones más personales, pero esa es la esencia del asunto. Esas son algunas buenas razones. Anakin dijo antes de continuar. Creo que estaré presente cuando pases las pruebas, ¿qué te parece? ¿Sí?
Barris exclamó abiertamente y sus esperanzas aumentaron ante la perspectiva de que Anakin asistiera a las pruebas. No te arrepentirás de haberme aceptado como tu aprendiz Padawan. Lo prometo. Estoy seguro de que no lo haré. Anakin respondió con una sonrisa en su rostro ante su emoción. Ahora creo que deberías volver a practicar un poco más. Por supuesto. Barris se acercó a los droides de entrenamiento mientras Ayla aprovechaba la oportunidad para acercarse a él. Ayla se había encariñado cada vez más con él y, extrañamente, él también. Había investigado la fuente de su conexión y repasó lo que podría ser porque no era un simple vínculo de fuerza entre los dos. No, era mucho más y lo único que podía ser esto. Después de la identificación, determinó que era algún tipo de Forced Yad, de la cual no tenía idea de cómo se había desarrollado, pero tenía algunas teorías. Uno de ellos es que debido a la forma en que había renacido en su interacción con la fuerza más otros factores como que él era más que solo un alma, sino dos en una. También estaba confundido porque por lo que sabía este tipo de vínculo existiría desde el nacimiento pero aquí no existía tal cosa. Había estado usando e interactuando con la fuerza durante toda su nueva vida y no había podido identificarla. Otra cosa podría ser que no lo sabría hasta que conoció físicamente a Ayla, pero incluso entonces no sintió este vínculo en ese momento. No porque no lo viera, sino porque no había ninguno. Algo tuvo que haber sucedido que llevaría a esto y una de las razones probablemente se deba a la naturaleza de quien es ahora. El elegido realmente no debería tener un igual dentro de la fuerza, y una diada de fuerza significa que la persona con la que estás conectado sería igual en poder que él, pero claramente ella no lo era. De todos modos, había estado creciendo y alcanzaría su altura máxima proyectada dentro del próximo año. Actualmente medía 2 metros de altura. Hola, Annie. Ayla lo llamó mientras se acercaba. ¿Sí? Anakin respondió. Ayla no responde y simplemente se acerca para darle un abrazo, algo que había estado haciendo cada vez más a medida que se volvía más audaz en sus acciones. De hecho, era tan audaz que no le importaba que Barris y Ahsoka vieran su afecto por él. A él tampoco le importaba, pero quería encontrar una manera de evitar que ese vínculo se creara involuntariamente porque podría tener algunos efectos negativos. ¿Qué pasaría si conectara con otro hombre? ¿Cómo se sentiría entonces? Él sabe que se suponía que era una habilidad tipo alma gemela de estafa y definitivamente solo querría hacerlo con mujeres. Después del abrazo extendido, ella se detiene y le pregunta. Entonces, ¿vas a tomar a Barris como tu aprendiz entonces? He estado pensando en ello y creo que no sería una mala idea. Anakin respondió. ¿Y tú? ¿Quieres tener tu propio Padawan? Ayla responde. No. Luego piensa para sí misma. No quiero uno porque me quitarían el tiempo lejos de ti. Después de haber descubierto la conexión y profundizar en ella, Anakin descubrió muchas características y una que fue especialmente útil fue el vínculo telepático entre los dos. Por supuesto, Ayla comenzó a usar y abusar de esto tanto como fuera posible para estar en su mente tanto como pudiera. Eso no significa que ella no respetara su espacio personal ni nada por el estilo, solo significaba que hablaría con él mentalmente tanto como pudiera. Si él estaba en una misión, ella lo haría aún más a menudo. Veo. Respondió verbalmente en lugar de mentalmente. Si tuviera que describir la relación entre ellos dos, diría que era como estar a punto de convertirse en pareja pero que primero tenía otras cosas que hacer. De hecho, respetaba que los Jedi no permitieran relaciones, pero sentía que esto dependía de él y de otra parte. Si fuera a llegar tan lejos, aceptaría. Lo único es que debido a sus rasgos heredados pronunciados por su experimentación, le gustaría estar junto a más de una mujer. Él deseaba a muchos no solo físicamente sino también mental y espiritualmente, es parte de quien es él y no lo haría de otra manera, porque iría en contra de su naturaleza interna. Al pensar en Forced Yad, también quería encontrar una manera de recrear los efectos y usarlos también en otra mujer. No solo sin querer con Ayla sino también intencionalmente. Por ahora, sin embargo, continuaría sin comprometerse completamente con Ayla por la única razón de que todavía estaba tratando de descubrir cómo se habían conectado. Tenía una razón para explicarlo completamente. Era porque ella tenía la edad suficiente para hacerlo y probablemente tenía suficiente compatibilidad con su propia energía y alma de la fuerza para hacerlo. Aunque fue un accidente, sigue siendo legítimo. Al pedirle una respuesta a la fuerza, lo único que hizo fue mostrarle el evento que ocurrió y esto lo llevó a descubrir por qué había sucedido. Todavía quería saber cómo detener esto si fuera necesario, pero parece que no hay ningún método para detenerlo, pero la fuerza dio una respuesta. Esa respuesta es que él podía controlarlo. ¿Qué estás pensando?
Ayla expresó dentro de su cabeza mientras lo miraba. Poco respondió mentalmente por instinto. Realmente solo le gustaba hablar, básicamente no porque fuera más cómodo ni nada por el estilo, sino porque es extraño que veas a dos personas hablando sin hablar. No es frecuente que los Jedi utilicen la telepatía para hablar con otros y en realidad tampoco se practica tan bien. Leer los pensamientos o emociones de otra persona es instintivo debido a que un mayor recuento de midichlorianos hace que uno sea sensible a la fuerza, pero eso no significa que puedas comunicarte mentalmente con alguien. Las habilidades psíquicas como esta son poco comunes. ¿Cuándo realizarás tu próxima operación? Preguntó a Ayla con cierta preocupación que se transmitía a través de su vínculo. Será en algún momento del próximo año. Anakin respondió mentalmente nuevamente. ¿Cumplirás tu promesa de permitirme estar allí? Preguntó a Ayla. Suspirando, Anakin responde. Lo haré. Anakin tenía que cumplir sus promesas ahora y no era como si ella fuera a exponerlo ni nada, él le había creído especialmente desde que confirmaba qué tipo de vínculo ahora compartían. Solo se hizo más fuerte con el tiempo. Ahsoka, habiendo terminado sus clases del día, llegó a la sala de entrenamiento y vio a Anakin y a Ayla mirándose el uno al otro. Lo están haciendo de nuevo. Ella lo había notado junto con muchos otros, pero no decidió comentar sobre lo extraño que era. Annie. A Ayla. Ahsoka gritó corriendo hacia Anakin y uniéndose a él. Anakin, sonriente, le acaricia la cabeza. Hola, Ahsoka. Ustedes dos lo estaban haciendo de nuevo. Ahsoka dijo lo que hizo que Ayla se pusiera seria en su felicidad de comunicarse mentalmente con Anakin, y su brillante sonrisa en su rostro se calmó un poco. ¿Éramos? Ayla siempre intenta hacerse la tonta en estas situaciones. Sí. Los vi a los dos. Annie, ¿cuándo me permitirás hacer lo que ustedes dos hacen? Ahsoka pregunta, genuinamente curiosa sobre lo que estaban haciendo los dos. Tal vez en algún momento en el futuro, no ahora. Anakin responde. Haciendo pucheros, Ahsoka responde. Qué injusto. Este audio fue creado por Uzumaki 13K. Si estás escuchando este audio en cualquier otro canal significa que lo resumieron sin esfuerzo alguno. Star Wars. Skywalker capítulo 79. Tatooine había sido remodelada en gran medida, redecorado y diseñado para permitir que personas de diversas especies vivan cómodamente en el planeta y al mismo tiempo abre diversas vías para que las personas alcancen la grandeza. En lo que respecta a las empresas locales, habían comenzado a expandirse hacia vastas extensiones dentro de los diversos puestos de avanzada de las ciudades alrededor del planeta arenoso. El bienestar social tenía que establecerse adecuadamente para atender a los oprimidos y, de todos modos, no era como si Anakin tuviera necesidad de dinero. En lo que respecta a la economía, fue necesario establecer algunas regulaciones, pero en su mayoría permitieron un mercado libre. Por supuesto, no quería que el capitalismo gobernara por encima de todo porque algunas personas codiciosas podrían abusar del sistema. Se promulgaron leyes y se implementaron algunos sistemas gubernamentales localizados, como la policía para la recaudación de impuestos y todo eso. ¿Por qué Anakin recaudaría impuestos? Porque el gobierno necesitaba alguna manera de proporcionarle a la gente todo lo que necesitaba. Su propia riqueza ahorrada en Skywalker Industries solo está destinada a actuar como un amortiguador antes de que el planeta necesite crear sus propios sistemas internalizados para evitar que colapse desde adentro. En lugar de terraformar la totalidad del planeta, Anakin había decidido crear cúpulas que actuarían como amortiguadores entre el peligroso y desagradable entorno de Tatooine y la seguridad de la civilización. Pasemos ahora a la cultura. La cultura era una parte muy importante de cualquier civilización y los desarrollos o tradiciones y otras cosas especiales relacionadas con la cultura de un pueblo son importantes para su desarrollo. La religión también estaba bajo la categoría de cultura, pero Anakin no vio nada demasiado sobresaliente entre las supuestas religiones excepto la salvaje propaganda hecha por sus droides y distribuida secretamente a la población. Una cosa era que sus droides lo adoraran como a un dios en forma mortal, y otra que la gente de aquí también lo hiciera, pero muy sorprendentemente funcionó. No es que Anakin no viera el posible resultado de que esto se hiciera realidad a través de sus poderes de predicción. No, fue sorprendente porque su uso de Shatterpoints le permitió ver múltiples posibles eventos especiales que podrían suceder, lo que le permitió ver también la posibilidad de que algo así sucediera. Si tuviera un número sobre cómo esto, mediría alrededor del 0,34% de probabilidad de despegar. Lo había hecho de todos modos y no era como si estuviera tan en contra de que la gente creyera que él era una especie de dios, no estaba tan lejos de la verdad después de todo.
Teniendo en cuenta que la fuerza es de proporciones cósmicas y el hecho de que fue concebido básicamente a partir de midichlorianos y todo eso. Otros aspectos de la cultura en desarrollo de Tatooine, además de sus nuevos fundamentos religiosos, fue como la gente valoraba la libertad por encima de todo, lo que Anakin reflejaría dentro de las leyes. Por supuesto, no son tan libres como para permitir absolutamente todo, pero es el aspecto de que un ser puede tener su propio libre albedrío. Pueden tomar sus propias decisiones y no tendrían amo. Una vez más, Anakin no estaba en contra de esto, pero lo que era extrañamente contradictorio era que la gente se elevaba a él y a su madre a posiciones de poder que podrían considerarse gobernantes del pueblo, pero no les gustaba que les dijeran qué hacer. Pero hay una distinción clara, una diferencia fue lo que todos acordaron y en general se tiene en cuenta el sentido común la mayor parte de las veces. No se crearon leyes tontas y en lugar de lo que sucede dentro de la mayoría de los gobiernos, hay mandatos que permitirían a las personas y a los responsables revisar o incluso deshacerse de una ley que ya no sirve para nada. La redundancia genera estancamiento. Otro aspecto que Anakin tuvo que tener en cuenta además de la economía, las leyes, la cultura, el medio ambiente y el desarrollo de los ecosistemas cerrados de las ciudades, el gobierno y mucho más. La educación era importante y ya se habían creado instituciones adecuadas para la educación tanto de las formas de vida en desarrollo como de aquellos que se consideran adultos. Una cosa con la que Anakin estaba empezando a ver que podría tener problemas era con el terreno en sí, lo que significaba que necesitaría utilizar continuamente numerosas cantidades de recursos, ya sean naturales o artificiales, para crear más viviendas o terrenos para que se desarrollaran negocios. Había que tener en cuenta otras infraestructuras y estructuras como escuelas o centros médicos y no tenía suficiente terreno para el aumento proyectado de personas que venían a establecerse. Entonces, comenzó a mirar las estrellas y otros sistemas para ver si había algún otro lugar que pudiera asegurarse de manera segura. Para expandir sus territorios pero también para su gente. Un lugar que estaba muy cerca pero que Anakin consideraba fuera de sus límites era Geonosis. Lo creas o no, pero la cantidad de espacio entre Tatooine y Geonosis era increíblemente cercana, eran prácticamente sistemas vecinos. Desafortunadamente, no quiere atraer demasiadas miradas innecesarias sobre sí mismo. Puede que Tatooine esté en los bordes exteriores, pero eso no significa que otros no estén interesados en lo que estaba pasando. Miró el mapa estelar y pudo determinar que había otras 4 opciones que se encuentran en las rutas comerciales, también conocidas como carriles hiperespaciales conectados a Tatooine. El sistema Ovanna era bastante básico y no lo beneficiaría a él ni a su gente, por lo que no era una buena opción para los términos inmediatos, pero sería bueno tomar esa ruta para expandirse aún más hacia los bordes exteriores. Lo único interesante era un cinturón de asteroides y, por lo que pudo ver, por ahora es inútil para él. Estaba Ootemiuk, un mundo boscoso ubicado en el sistema Ootemiuk, una parte del sector Arcanis en la porción Slice de los territorios del borde exterior. Estaba situado en la hipercarril de la ruta comercial Triellus, que lo conectaba con los sistemas Zeforoon y Tatoo. Hay 2 cosas que a Anakin le interesarían sobre este sistema y planeta si tuviera planes en su contra. La Tierra o el planeta mismo donde podría albergar a más personas de su pueblo y establecer otro mundo para agregar este a su imperio en expansión. Luego había un árbol especial, llamado árbol Sgreel, un tipo de árbol nativo de Pi III y Pi IV, los únicos planetas con el ecosistema adecuado para sustentar a los fastidiosos árboles. La madera de Greel carmesí tenía una gran demanda como artículo de lujo, lo que significa que era muy cara. Desafortunadamente, estos árboles se plantaron hace solo 10 o 14 años, lo que significa que es posible que se hayan desarrollado muy bien, pero es posible que no hayan alcanzado su mejor nivel. El tiempo es importante cuando se trata de cosas como la agricultura. El siguiente sistema estelar que se conectó al hipercarril del sistema Tatoo fue Utaruun, un planeta terrestre ubicado en el sistema Utaruun, una parte del sector Arcanis en la porción Slice de los territorios del borde exterior. Utaruun originalmente sirvió como un mundo agrícola menor situado en la super-hiperruta conocida como Corredor Corelliano. Cuando esa ruta hiperespacial cambió su curso en algún momento entre hace 11.000 y 4.000 años, más o menos unos años, y como resultado ya no pasaba por Utaruun, el mundo permaneció en el antiguo Corredor Corelliano pero quedó abandonado. Los beneficios aquí serían tanto tierras como tierras realmente buenas en lo que respecta al desarrollo de las industrias agrícolas. Una gran cantidad de alimentos sería fantástico y ya no necesitarían importar demasiados alimentos. Es posible que Tatooine haya instalado cámaras recientemente diseñadas específicamente para cultivar alimentos, pero era limitada.
Con esto se solucionarían muchos de los problemas alimentarios, o más concretamente gran parte del gasto en alimentación. Sin embargo, lo último fue todo un fracaso del sistema. Andowell era un planeta del borde exterior en el sistema Andowell del sector Arcanis, ubicado en la ruta comercial Triellus. No había nada más que industrias fallidas que intentaron comenzar aquí y Anakin no se molestaría con esto, no ahora que podía ir hacia Utaruun donde podría desarrollarlas en mucho mayor medida. De hecho, algunos rodianos se habían asentado recientemente en Utaruun, lo que significa que el planeta básicamente no estaba bajo el control de nadie, lo que hacía que fuera aún más fácil apoderarse de él. Lo mejor de esto es que no necesita inventar una razón para hacerse cargo. Anakin había decidido hacerse cargo de un droide y ponerse el traje Vader adicional que había creado en Tatooine. Tenía dos, uno que está almacenado en Coruscant y el otro en Tatooine porque no quiere tener que viajar de un lado a otro todo el tiempo. Puede que esté indispuesto y solo pueda trabajar a través de un droide no vivo. General Vader, es una sorpresa verlo aquí. Su madre Shmi le habló mientras se acercaba a su trono dentro del Palacio Skywalker. Vader responde con su voz modulada. Estoy aquí para discutir algunas cosas sobre el estado actual de nuestro gobierno. Qué amable de tu parte al honrarnos con tu presencia. Shmi dice con cierta cautela. Sabía que a pesar de que esta figura es supuestamente su salvadora y ella lo cree plenamente e incluso tiene una extraña confianza en él, eso no significaba que su mente lógica fuera incapaz de reafirmarse. No deben preocuparse, solo estoy aquí para hablar sobre la expansión de este nuevo estado. Dice Vader. ¿Expansión? Soy consciente de que no tenemos los recursos necesarios para estabilizar aún más nuestra creciente población. ¿Tiene otra solución? Le preguntó Shmi a Vader. Había otras personas dentro de la sala del trono, pero la mayor parte del tiempo Shmi no siempre está presente y tiene tiempo libre para hacer sus propias cosas. Esto fue solo gracias a lo bien que estaban hechos los droides y debido a sus capacidades alivió la presión del consejo, los funcionarios electos y de Shmi. Sin embargo, solo estaban presentes los asesores y Shmi solo estaba usando la inteligencia artificial instalada dentro del palacio. Sí, he encontrado una solución adecuada. Respondió Vader. Cuéntanos un poco más. Gira le pregunta a Vader desde su propio asiento al lado de Shmi. Existe otro sistema conocido como Andowell junto con su planeta principal, también llamado Andowell, donde podríamos expandirnos enormemente. Dijo Vader. ¿Quieres ir y apoderarte de otro sistema estelar? Preguntó Shmi con una ligera vacilación en su voz antes de continuar. Estoy en contra de la subyugación de otras personas. Ella dice con firmeza. Lo que quiero hacer no es subyugar, sino apoderarme de otro planeta que no está colonizado. Al examinar y tomar este sistema, podemos facilitar mejores formas de ayudar a su gente y también podríamos elevar a las personas que viven allí. Afirma Vader. No iremos allí con intenciones de guerra e incluso si lo hiciéramos, la cantidad de gente allí ni siquiera puede clasificarlos como una sociedad adecuada. Básicamente solo está lleno de una pequeña cantidad de colonias de tamaño tribal. Vader continuó. Colonias que han comenzado recientemente y están abandonadas a su suerte, al proponerles matrimonio a los recién asentados allí y ponerlos bajo la bandera del Imperio Skywalker, evitaríamos lo que usted está diciendo. Vader continuó. La subyugación de la gente de allí. Explicar su caso pareció convencer a Gira, pero Shmi todavía dudaba. ¿Quién vive allí actualmente? Rodianos, no hay otras especies sensibles que vivan en Andowell. Respondió Vader. ¿Estás seguro de que firmarían cualquier tratado que te propongas? Shmi cuestionó más. Sí, no tendrían ningún problema con ello e incluso podrían agradecer la protección de otro gobierno. De hecho, garantizo que querrían esto dado que recibirían los mismos beneficios que la gente de Tatooine. Dijo Vader. Después de todo, estarán separados de los territorios en expansión de Skywalker. Vader continuó. Después de más discusión, Shmi al final capituló ante la sugerencia de Vader y los otros funcionarios aceptaron la idea y estuvieron de acuerdo. ¿Por qué estarían en contra de esto cuando prácticamente ayuda a todos los involucrados, desde aquellos en altas posiciones de poder hasta las personas que están en los más bajos? Como representantes, esta decisión es actualmente su mejor apuesta para garantizar la estabilidad de su creciente imperio. También generaría otros ingresos que incluyen la economía agrícola dado que este planeta es perfecto para ello. Está arreglado entonces. Shmi terminó la sesión mientras Vader involucró a Grievous para comenzar a llevar algunos de los droides de batalla a Andowell en caso de comportamientos agresivos.
Una misteriosa señal de socorro del mundo supuestamente muerto de Carnelión IV que pedía específicamente la intercesión Jedi. A Anakin se le encomendó la tarea de ir a investigar lo que estaba sucediendo allí. No mucho después de llegar, se dio cuenta de la vida en el planeta mientras una batalla aérea se libraba sobre él. Cuando una de las aeronaves combatientes comenzó a caer, Anakin salvó a su tripulación de 2 personas retrasando el accidente. Los 2 supervivientes, Kolara y Madre Pran, que se identificaron como abiertos, no sabían nada acerca de lo que era un Jedi. Obligado a ponerse a cubierto cuando una aeronave cerrada, que resultó dañada y al caer, Anakin salvó a su piloto, Greker, de caer y morir. Debido a la disputa histórica entre sus facciones, Greker y Pran intentaron asesinarse entre sí, lo que le obligó a destruir sus armas y escoltarlos a un lugar seguro. Anakin acababa de llevarlos a todos a bordo de otro barco que necesitaba algunas reparaciones manteniendo a Javita en secreto dado que no conoce a estas personas. Para facilitar su viaje, utilizaron las partes intactas de cada una de sus aeronaves para formar una nueva con el fin de volar a su destino. Durante las conversaciones que siguieron, Anakin mencionó su propósito en el planeta. Encontrar a la persona que había enviado la señal de socorro Jedi, que alertó a Pran y Greker sobre la ubicación del carroñero. Durante el viaje, Kolara le habló de las misteriosas cometas, antes de darse cuenta de que era bueno arreglando cosas, mientras hacía ajustes en su sable de luz. Luego, Kolara y Pran le hicieron reparar una bolsa de cerebros de droides y, al ver su utilidad, intentaron secuestrarlo cuando una horda de pescadores atacó el barco. Al leer sus mentes con seguridad, pudo determinar a dónde habrían querido llevarlo. Noqueó a las 2 damas y dejó a Greker consciente dado que no había hecho nada contra él. Una de las fortalezas del Open es hacia donde se dirigió mientras las 2 damas estaban encerradas por ahora. Solo había algunos droides que decidió que ahora eran suyos y decidió llamar a Javita para guardarlos después de hacer algunas reparaciones rápidas obligatorias. Hubo algún conflicto, pero esto era algo que Anakin no podía manejar por sí mismo considerando que abarcaba todo el planeta, por lo que reparó una unidad de comunicaciones y llamó a la República para pedir ayuda. Muy pronto llegó un grupo de trabajo y obligó a los nativos a cesar las hostilidades. Todos siguieron su propio camino, pero Anakin aún no había terminado y había reclutado a una de las 2 mujeres, Kolara, que era bastante atractiva. Sin embargo, Madre Pran era alguien a quien no quería considerando lo que ella le habría hecho. Star Wars. Skywalker capítulo 80. Luego, Anakin fue enviado a Barlock para monitorear al autoritario caballero Jedi Horus Kvaot y su tímida padawan, Lorana Hintler, en su misión de negociación entre la alianza corporativa y los Barlock. Sin que los Jedi lo supieran, pero Anakin no, Kin Mandoriana, en nombre de Darth Sidious, había planeado que la negociación funcionara espléndidamente a favor de Kvaot, ganándole suficiente prestigio para seguir adelante con su proyecto favorito, Outbound Fleet. Anakin fue enviado a observar al autoproclamado maestro Jedi Kvaot en esta aventura extragaláctica, al menos hasta la última parada del vuelo de expansión dentro de la galaxia conocida. El testarudo y arrogante Kvaot no quiso escuchar a Anakin y quedó satisfecho cuando desembarcó del avión en la última parada del vuelo de expansión, Roxuli. Al original le gustaba la forma en que Kvaot hacía las cosas, su liderazgo y todo eso, pero eso no significaba que él también lo hiciera. Anakin no podía dejar morir a estas personas, especialmente a la tímida padawan, Lorana Hintler. Al principio fue Obi-Wan quien estaba allí, negoció y tuvo una conversación con los Jedi a bordo, pero fracasó hace unos 2 años. Ahora era el turno de Anakin y al tener sus droides a bordo podrá interceptar lo que suceda a continuación. Lo que quiere hacer específicamente es dejar que aquellos que necesitan morir, mueran y salven al resto. Eso fue exactamente lo que hizo. Lo que era especialmente importante era Lorana Hintler, porque ella se convertiría en su primer miembro de la nueva organización que estaba construyendo para los sensibles a la fuerza. Una especie de experimento. Ella quedaría bajo su mando y por ahora permanecería en el planeta Tatooine bajo el cuidado de su madre. Ella ganó fácilmente a pesar de que era tímida, de hecho fue su personalidad la que hizo que fuera aún más fácil tenerla bajo su mando. La gente del proyecto también capituló fácilmente y decidió formar parte de su pueblo. El resto estaba desesperado, los Jedi que subieron a bordo y cualquier otra gente que no fuera tan buena. Hubo un proceso de selección. Por supuesto, no quería a los Jedi a bordo porque eso sería peligroso, no podría convencerlos y su primer sujeto, Lorana, ya es exagerado. Así que tuvo que enviar a aquellos que eran buenos sanos y salvos de regreso al templo de Coruscant.
Hizo todo esto antes de que les tendieran una emboscada. Después de su misión para el proyecto Outbound Fleet, Anakin tuvo un tiempo libre ya que no tenía nada más que hacer. La mayoría de las misiones que debían realizar con Obi-Wan como su aprendiz no sucedieron. Algunas misiones las realizaron solo, mientras que otras lo acompañaron otros. No muchas misiones fueron útiles para él y solo fueron útiles para la República o los Jedi, pero se benefició de vez en cuando. Era un año nuevo nuevamente y las cosas habían ido progresando. También había decidido tomar a Barris como su primera aprendiz porque ¿por qué no? Esto también la llevó a aprender mucho de él y dentro de unos años, posiblemente antes de la batalla de Geonosis, él la convertiría en caballero. No es que nada de eso realmente importara, pero no podía tenerla debajo de él todo el tiempo. Actualmente tenía 14 años, lo que significa que finalmente podría recibir el siguiente implante relacionado con Skizzeed. El nodo catalepsean es el sexto de los 19 órganos Skizzeed que le serían implantados. Este órgano se implanta en la parte posterior del cerebro, justo encima del tronco del encéfalo. Cuando se le privaba de sueño durante un largo periodo de tiempo, el nodo catalepsiano se intervenía al detectar un aumento en sus hormonas del estrés y la fatiga. Esto permite a Anakin apagar conscientemente secciones del cerebro de forma secuencial, mientras permanece despierto y alerta. Esta capacidad tiene un precio, ya que su uso prolongado puede ser peligroso y posiblemente provocar alucinaciones o incluso psicosis. Este implante se parece a una antigua teoría científica sobre cómo duermen los cetáceos conocidos como delfines mulares. Cerrar secciones de su cerebro mientras permanece despierto y alerta mediante el uso activo de las otras secciones. Sin embargo, no puede pasar mucho tiempo sin descansar, incluso con todas las mejoras que se ha estado haciendo a sí mismo. Ya sea a través de la fuerza o de otra manera. Anakin comenzó a pensar en su progreso con el sistema Andorwell, que se había incluido exitosamente bajo el estandarte de Skywalker y le había ido bien. Los droides son un recurso bastante útil. Luego pasó otro sin mucho desarrollo, excepto cuando se trataba de él mismo, lo que nuevamente le permitió introducir aún más implantes en los que los kaminoanos habían trabajado para él. En lo que se habría conocido como el 26 Abi en un futuro alternativo, Anakin pasaría por otra cirugía para incluir aún más implantes diseñados con el único propósito de aumentar sus capacidades. Finalmente también había alcanzado su altura máxima, elevándose por encima de muchos otros y era un contraste bastante extraño cuando se comparaba con las chicas que lo rodeaban. 2 metros es una altura muy alta. El Preonnor es el séptimo de los 19 órganos Skizzeed que se implantaron en Anakin. El Preonnor es esencialmente un segundo preestómago insertado en el sistema digestivo humano por encima del estómago original que le permite a Anakin comer materiales que de otro modo serían venenosos o completamente indigeribles. El Preonnor es capaz de analizar bioquímicamente los materiales ingeridos y neutralizar la mayoría de las toxinas bioquímicas e inorgánicas conocidas, y muchas otras que siguen siendo desconocidas salvo por sus efectos tóxicos. Los venenos mortales son neutralizados o aislados del tracto digestivo por el Preonnor. El Preonnor también se puede aislar del resto del tracto digestivo para hacer frente a sustancias particularmente tóxicas que Anakin puede simplemente vomitar más tarde. A menudo, estas toxinas extraídas se redirigen y luego se almacenan molecularmente en la glándula de Becher para su uso futuro. Luego estaba el Homopagea, el octavo de los 19 órganos Skizzeed diseñados genéticamente que se implantaron en Anakin. El Homopagea se implanta en la médula espinal y luego se conecta al sistema nervioso central para que se una directamente a la corteza cerebral y al estómago. Le permite obtener parte de la memoria de una persona o criatura individual comiendo su carne. Este órgano especial se implanta entre las vértebras torácicas y la pared del estómago y está diseñado para absorber información y cualquier secuencia de ADN, proteína relacionada con la experiencia o la memoria. De hecho, en su mundo anterior, cosas como esta eran algo reales, pero obviamente no eran capaces en la medida en que este implante era capaz de hacerlo y la única razón por la que esto era posible era porque la fuerza y el creador original estaban obsesionados con la evolución de la raza humana. Este implante le permite literalmente aprender comiendo. También se implantan 4 nuevos haces de nervios que conectan la columna y la pared del estómago. Homopagea transmite la información obtenida al cerebro de Anakin como un conjunto de recuerdos o experiencias. Esto le permite obtener información, en un sentido táctico o de supervivencia, simplemente comiendo un animal autóctono de un mundo extraño y luego experimentando algo de lo que esa criatura hizo antes de su muerte.
Sin embargo, según algunas estimaciones de los kaminoanos, es posible que con el tiempo las mutaciones en Skizet de este implante puedan provocar que alguien, o incluso él mismo, sienta un deseo antinatural de sangre o carne. Por supuesto, eso muta de una manera perjudicial. El siguiente es el multipulmón, el noveno de los 19 órganos Skizet genéticamente modificados que se implantaron en Anakin. El multipulmón es un tercer pulmón implantado en sus sistemas pulmonar y circulatorio en la cavidad torácica que es capaz de absorber oxígeno de ambientes generalmente demasiado pobres en oxígeno para permitir el funcionamiento respiratorio humano normal. La respiración se logra a través de un esfínter implantado en la tráquea, lo que permite que los tres pulmones se utilicen a plena capacidad. En ambientes tóxicos, un músculo similar cierra los pulmones normales, por lo que el oxígeno es absorbido exclusivamente por el multipulmón, que luego filtra los elementos venenosos o tóxicos. El multipulmón cuenta con sistemas de dispersión de toxinas altamente eficientes. Todo un conjunto de capacidades, y la única manera de que pudiera implantarse todo en sí mismo era si hubiera suficiente espacio para hacerlo. De lo contrario, sería imposible y eso fue lo que los Sith que diseñaron esto habían previsto. En este diseño se deben realizar primero algunos implantes como los tres primeros, el corazón secundario, osmodula y biscopea destinados a regular las hormonas de crecimiento de su cuerpo. Sin embargo, no se detuvo allí, ya que podía hacer aún más e implantar aún más siempre que se recuperara lo suficientemente rápido de las operaciones que habían tenido lugar y dentro de un mes pudiera implantar aún más. Estaban por venir 6 más, pero no se introdujeron simultáneamente como podrían ser otras fases. El oculobe es el 10º de los 19 órganos Skizet diseñados genéticamente que se implantaron en Anakin. Este implante se encuentra en la base del cerebro después de ser implantado a lo largo del nervio óptico y conectado a la retina, y proporciona estímulos hormonales y genéticos que permiten que sus ojos respondan a la terapia óptica a la que debe someterse. Estos procedimientos, a su vez, le permitieron realizar ajustes en los patrones de crecimiento de los ojos y sus células retinianas receptoras de luz. El resultado es que Anakin tiene una agudeza visual muy superior a la de los humanos básicos y puede ver en condiciones de poca luz y casi en la oscuridad casi tan bien como a plena luz del día. Realmente no necesitaba demasiado este implante considerando las capacidades de sus nanotrajes, pero definitivamente fue de gran ayuda. El siguiente implante es la oreja de Liman, el 11º de los 19 órganos Skizet diseñados genéticamente que se implantaron en Anakin. La estructura mejorada del oído interno de este implante no solo hace que Anakin sea inmune a los mareos o mareos, sino que también le permite filtrar conscientemente y mejorar en gran medida ciertos sonidos sobre las capacidades de la audición humana normal. Esto funciona muy bien en conjunto con su cuerpo ya semi-mecanizado a través del nanotraje, aumentando aún más los rangos que puede aprovechar. La oreja de Liman reemplaza completamente una de sus orejas originales y, de hecho, Anakin decidió que reemplazar una oreja no era suficiente y lo hizo con la otra también. Exteriormente es indistinguible de un oído humano normal en tamaño y forma. Lleva el nombre de una de las personas que ayudó al creador Sith original a hacer este diseño. El siguiente implante fue la membrana Susan, el 12º de los 19 órganos diseñados genéticamente creados a partir de su Skizet específica que puede implantarse en un humano normal pero que se usó para transformarlo en un superhumano. Inicialmente implantada dentro del cráneo, esta membrana eventualmente se fusiona con el cerebro del receptor, convirtiéndose en una parte integral de su arquitectura neuronal. Las funciones del órgano son ineficaces sin terapia química y entrenamiento de seguimiento, pero con suficiente práctica e instrucción Anakin puede usar este implante para entrar en un estado de animación suspendida, conscientemente o como una reacción automática a un trauma extremo, manteniéndolo con vida durante años. Incluso si ha sufrido heridas mortales. Solo la terapia química adecuada o la autosugestión hipnótica podrían resucitarlo de este estado. Otro que se llamó melanocromo, es el 13º de los 19 órganos Skizet diseñados genéticamente que se implantaron en Anakin. Este implante hormonal está adherido al sistema linfático humano y controla la cantidad de melanina dentro de su piel. La exposición a altos niveles de luz solar hará que su piel se oscurezca naturalmente para compensar, pero no estuvo expuesto a tales niveles y mantuvo su color de piel original.
También lo protege de otras formas de radiación electromagnética. De hecho, se había puesto aún más pálido que antes debido a todas las protecciones naturales que ya tiene contra la radiación de fondo de su nanotraje. Los diferentes niveles de radiación causan variaciones en el color de la piel debido a mutaciones en la estructura celular genética específica del órgano melanocromo, en particular la variante Skizet de Anakin no resultó en un gran cambio en el color de su piel, excepto volverse más pálido. Sin embargo, cambió el color de sus ojos de manera lenta y constante, lo que tomó como alguna forma de reacción entre la fuerza y su genética natural que se unen para representar mejor quién es él. Ahora, en lugar de los ojos azules con los que nació, habían cambiado a un color violeta. De hecho, a medida que pasó el tiempo, su cabello rubio original comenzó a volverse más rizado y de un tono rubio más oscuro, y luego comenzó a comparar su nueva apariencia con la de Targaryen de una serie de libros y una serie de televisión de su vida anterior. Simplemente no tenía el pelo blanco plateado. Tenía los rasgos que le hacían parecerse a ellos. Por supuesto, esto atrajo más atención hacia él, pero la mayoría todavía no le preguntó al respecto. Por eso se hicieron algunas pruebas, que manipuló para asegurarse de que solo aparecieran resultados de que se trataba de alguna mutación genética retrasada. Albinismo retrasado que estuvo latente antes de que algún factor desconocido desencadenara la genética específica que conduce a este resultado. Así que no tenía que preocuparse de que otros cuestionaran su nueva apariencia. El riñón oolítico es el 14º de los 19 órganos Skizet diseñados genéticamente que se implantaron dentro de Anakin. El órgano se implanta dentro de la cavidad abdominal y se convierte en parte del sistema excretor, un órgano de desintoxicación de emergencia que permite sobrevivir a la exposición a través de la respiración, el contacto táctil o la ingestión de venenos, toxinas y gases que son demasiado poderosos incluso para su resistente sistema inmunológico. El sistema puede procesar normalmente sin la ayuda de este órgano. No es que Anakin en particular necesitara esto considerando todo, pero era parte de las actualizaciones normales y la manipulación genética y no quería alterar el delicado equilibrio dentro del diseño creado. Sin embargo, este proceso de desintoxicación podría dejarlo inconsciente una vez que comience, por lo que puede ser muy peligroso si es necesario durante el combate. En circunstancias normales, el riñón oolítico también actúa como órgano regulador de la fisiología de Anakin, manteniendo la acción eficiente del sistema circulatorio avanzado y el buen funcionamiento de sus otros órganos, implantados o naturales. El último implante del año, la neuroglotis, es el 15º de los 19 órganos Skizet genéticamente implantados en él. El órgano se implanta dentro de los conductos nasales superiores y, una vez que está funcionando, masticar, probar o oler una sustancia permite realizar pruebas bioquímicas de toxicidad y contenido nutricional, esencialmente determinando si la sustancia es comestible o venenosa. El órgano también le permitiría a Anakin identificar olores extremadamente sutiles con la misma fidelidad que el canino promedio criado para rastrear, permitiéndole incluso rastrear a su presa solo por el olfato o el gusto. El 14º y el 15º pudieron presentarse juntos y Anakin lo hizo al mismo tiempo. En total, la cantidad de tiempo que tomó abarcó unos pocos meses. No es que su factor de curación no acelerara el proceso. El factor de curación y su nanotraje cubrieron cualquiera de las cicatrices quirúrgicas antes de que sanaran como siempre lo habían hecho.